Hola amigos, venimos esta semana con nuestro video relacionado con Kubernetes. Hablaremos de los componentes del plano de control, de los componentes del plano de datos y en la segunda parte realizaremos la instalación de nuestro clúster en Kubernetes. En una máquina virtual instalaremos nuestro plano de control y en otras nuestro plano de datos. Es una instalación completa y veremos el paso a paso para realizar este tipo de instalaciones. Vamos entonces con nuestro video. ¿Qué es entonces nuestro plano de control? El plano de control es el responsable de la orquestación de los contenedores y es el que nos permite mantener el estado del clúster. Vamos entonces con los elementos más importantes de nuestro plano de control. Y encontramos quizás el elemento central del plano de control, que es el Kube API Server o el API Server. Este elemento es el corazón del plano de control. Expone la API de Kubernetes para permitir a los usuarios interactuar con el clúster mediante comandos, herramientas y aplicaciones. Algunas funciones del API Server o el Kube API Server es almacenar y gestionar el estado del clúster, objetos como pods, deployment, services, entre otras cosas. Validar y procesar las solicitudes del API para crear, modificar o eliminar recursos del clúster. Proporcionar autenticación y autorización para el acceso a la API y controlar el acceso a los recursos del clúster mediante Role-Based Access Control. Seguimos con otro elemento de nuestro plano de control y es ACD. ACD es una herramienta útil para almacenar los datos en clave valor. Es una base de datos de clave valor en un enfoque distribuido. En el caso de la topología muestro un único nodo master. En una topología a nivel de producción vamos a ver 3 nodos master, cada uno sincronizando esa base de datos ACD. Está diseñado para almacenar datos sobre el clúster de Kubernetes como la información de los pods, el estado y los namespaces. ¿Cuáles son algunas de sus funciones? Almacenar datos de configuración de clúster, deployments, services, proporcionar una interfaz para leer y escribir datos del clúster, garantizar la coherencia y la disponibilidad de los datos del clúster y permitir la replicación de datos para mayor confiabilidad. Seguimos con el Kube Scheduler. El Kube Scheduler nos permite, ¿cierto?, al implementar un pod dentro de nuestro clúster de Kubernetes, es necesario identificar cuál es el mejor nodo worker que satisface los requisitos de ese pod, como la CPU, la memoria y un concepto que se llama la affinity o la afinidad. Tras esta identificación se programa el pod en el mejor nodo posible. Y este proceso se hace gracias a el Kube Scheduler y en conjunto con ACD, porque recordemos que ACD almacena la información esencial de Kubernetes. Esto permite entonces que con esta información de ACD, cada vez que se realice una solicitud de Kubernetes, se escoja cuál es el mejor nodo para correr este pod. ¿Cuál es una de las funciones de Kube Scheduler? Monitorizar los pods o monitorear los pods y los nodos del clúster, seleccionar los nodos adecuados para ejecutar pods según requisitos como recursos, affinity, entre otras cosas, asignar pods a nodos específicos y equilibrar la carga de trabajo en los nodos del clúster. ¿Cómo se programan los pods dentro de Kubernetes? Pues hay diferentes técnicas. En primer lugar, se filtran todos los nodos disponibles para encontrar los mejores para el pod. Después de eso, se le asigna una puntuación basada en algunos plugins de programación. El scheduler entonces selecciona el mejor nodo y vincula el pod a él. Este proceso garantiza que los pods de alta prioridad reciban la prioridad que merecen y que los plugins personalizados puedan añadirse fácilmente a esta mezcla. Es una forma muy innovadora y eficiente de gestionar todos los recursos de Kubernetes. Seguimos entonces con el Kube Control Manager. El Kube Control Manager es un conjunto de controladores que implementan diferentes tareas dentro de la gestión de ciclo de vida de los pods y otros recursos del clúster. Las funciones importantes o más importantes de Kube Control Manager es implementar los controladores para pods, deployments, replica set, jobs, entre otras cosas.
Asegurar que el estado del clúster coincida con el estado deseado especificado por el usuario. Eliminar pods que no se necesitan. Reconciliar el estado de los pods con los cambios realizados en la configuración y gestionar la limpieza de los recursos no utilizados. Por ejemplo, al crear un manifiesto YAML para especificar el despliegue, que pueden ser la cantidad de réplicas, que haya un volumen, los config-man, entre otras, con este deployment controller, el despliegue siempre permanecerá en el estado deseado. Hay varios tipos de controladores gestionados por el Qt Controller Manager. Entre estos encontramos el Deployment Controller. Este maneja el despliegue de múltiples réplicas de una aplicación que se ejecuta dentro de contenedores. El Replication Controller asegura que un número específico de réplicas de pods estén siempre en ejecución. Si un pod falla, el controlador de replicación crea uno nuevo para ocupar su lugar. El Stateful Set Controller proporciona características útiles como el almacenamiento persistente, identidades de red únicas y una forma controlada de desplegar y escalar la aplicación. Y el Daemon Set Controller, que garantiza que un pod específico se ejecute en cada nodo del clúster o solo en nodos seleccionados en función de etiquetas concretas. Seguimos entonces con otro elemento. Este elemento es opcional, el Cloud Controller Manager, pero este nos permite proporcionar funcionalidades relacionadas con la integración de proveedores de infraestructura de nube. Algunas funciones: crear y administrar recursos en la nube como discos, redes, balanceadores de carga. Proporciona integración con servicios específicos de la nube como AWS, Azure o GCP. Y automatizar tareas de gestión de la infraestructura de la nube. Con esto entonces abordamos cada uno de los elementos del plano de control. Como les mencionaba, corre en nuestros nodos master. Vamos entonces a nuestros nodos worker en nuestro plano de datos. La cantidad de nodos worker estará asociado a la cantidad de aplicaciones. Se puede crecer en la cantidad de nodos worker. Entonces, ¿para qué sirven estos nodos worker? Los nodos worker o nodos de trabajo son las unidades de ejecución primarias en un clúster, donde se ejecutan las cargas de trabajo reales. Cada nodo worker puede alojar varios pods, cada uno de los cuales contiene uno o varios contenedores que se ejecutan en su interior. ¿Cuáles son los elementos que componen nuestro nodos worker? Arrancamos entonces con Kubelet. Kubelet es el agente que se ejecuta en cada nodo del clúster y se encarga de la gestión de pods en ese nodo. ¿Cuáles son las funciones? Recibir las solicitudes del API Server para crear, modificar o eliminar pods. Descargar imágenes de contenedores para pods. Iniciar y ejecutar contenedores para pods. Monitorear el estado de los pods. Informar al API Server o al QAPI Server sobre el estado de los pods. Reiniciar pods fallidos y limpiar pods que no se necesitan. Esas son entonces las funciones del kubelet. Las funciones del otro elemento, Container Runtime. El Container Runtime es el software que se encarga de ejecutar contenedores en el nodo. ¿Cuáles son las funciones del Container Runtime? Crear y eliminar contenedores, gestionar los recursos del sistema para los contenedores, CPU, memoria, almacenamiento, proporcionar aislamiento entre contenedores, implementar funcionalidades específicas del runtime como redes, almacenamiento y seguridad. Ejemplos de runtime de contenedores: tenemos Docker, tenemos Riot y tenemos Containerd. El kubeproxy implementa un proxy de red para pods dentro del clúster. ¿Cuáles son las funciones del kubeproxy? Enrutar el tráfico de red entre pods del mismo nodo, enrutar el tráfico de red entre pods de diferentes nodos, implementar reglas de red para pods y balancear la carga de tráfico entre pods. Existen algunos elementos complementarios de Kubernetes. Por ejemplo, la red, ¿cierto? La red permite pues, la comunicación de los pods entre el clúster y hay diferentes tipos de redes. Tenemos Flannel, tenemos Calico y hay unos componentes asociados a la red. Por ejemplo, el CNI, el Container Network Interface, que es la interfaz para conectar pods a la red, y tenemos diferentes plugins de redes para implementar la lógica específica de la red que se utiliza en el clúster. También tenemos la parte de almacenamiento. En la parte de almacenamiento tenemos entonces que existen almacenamiento que puede ser local. Entonces los pods se almacenan los datos en el disco local del nodo. Tenemos volúmenes persistentes o PBs.
son volúmenes de almacenamiento persistentes que se pueden aprovisionar desde diferentes proveedores de almacenamiento, AWS EBS, Azure Disk, entre otros. Y tenemos lo que se llaman las Persistent Volume Claims, solicitudes de pods para acceder a un PB. Dentro de estos elementos, entonces, podemos encontrar muchos otros conceptos. Sin embargo, los conceptos de los que hemos hablado son los más importantes y que deberíamos de tener en cuenta en el despliegue de nuestro clúster de Kubernetes. Con esto terminamos entonces nuestra primera parte de este video, que consistía en reconocer los componentes más importantes de nuestro Kubernetes Cluster, y les invito a que sigan en la segunda parte donde realizaremos la instalación de nuestro clúster en Kubernetes.